señala la responsabilidad de los operadores de justicia, jueces, fiscales y defensores públicos por mal servicio en la administración de justicia. O sea, lo que se llama la responsabilidad civil extracontractual del Estado ecuatoriano por mala administración de justicia. Sobre esa base se puede demandar al Estado ecuatoriano por responsabilidad objetiva y por responsabilidad subjetiva en contra exclusivamente de los jueces, fiscales y defensores públicos. Aclaro, de responsabilidad objetiva a cualquier operador de justicia, al asesor de la fiscalía, al secretario del juzgado, al auxiliar, a cualquier operador de justicia, en cuyo caso tiene que el Estado pagar los daños y perjuicios ocasionados. Y hay algunas demandas. Estamos preocupados en la Fiscalía, está preocupado el doctor Gustavo Yal en el Consejo de la Judicatura por las numerosas demandas que ya se están presentando por la responsabilidad objetiva. La responsabilidad subjetiva, en cambio, como veremos el día jueves, es exclusiva de los jueces, fiscales y defensores públicos, de ningún otro operador de justicia. ¿Qué más significa vivir en un Estado de derecho? Significa que de los 444 artículos que tiene la Constitución de la República, 74 artículos se refieren a derechos. Y si ustedes leen el preámbulo de la Constitución de la República, que es fundamental, ahí está ya señalado los derechos de la Pachamama, de la madre naturaleza, de la madre tierra, y señala que en esos casos, dentro de la Constitución de la República y dentro del COIP, que se le invierte la carga de la prueba por la responsabilidad objetiva en esta clase de delitos. O sea, se le invierte la carga de la prueba en materia de delitos económicos. Otra de las características del Estado constitucional de derechos es que ya no hay las 3 generaciones de derechos. Ahora el artículo 11 señala que todos los derechos tienen igual categoría. Y ojo, compañeras y compañeros, y todos los derechos son justiciables, o sea que pueden ser reclamados ante la administración de justicia. De tal modo, ya vamos a hacer un análisis, que los derechos de la víctima y los derechos de la persona que está procesada y que está limitada a su libertad son justiciables. O sea, se puede reclamar al Estado ecuatoriano por no cumplir con estas disposiciones constitucionales y legales. Para defender, compañeras y compañeros, estos derechos, la actual Constitución de la República establece 6 clases de garantías, 4 garantías que son ordinarias y 2 garantías que son extraordinarias. ¿Cuáles son las garantías ordinarias? En primer lugar, la acción de protección, que está en el artículo 88 de la Constitución de la República y en la parte pertinente de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. La segunda garantía, el habeas corpus. ¿Se recuerdan? El habeas corpus en el Estado liberal, en el Estado de Derecho, en el Estado social de Derecho, conocían los señores alcaldes del cantón donde se encontraba detenida la persona. Ahora ya no. A partir de la Constitución de la República ya no conocen los alcaldes, lo conocen los jueces de la justicia ordinaria, dependiendo si es que la orden de detención o de limitación de la libertad es dado por un juez de las Cortes Penales, lo conoce la Corte Provincial respectiva, y está en el artículo 89-90. Ya no solo protege, este habeas corpus ya no solo protege el derecho a la libertad, como antes lo hacía en la Constitución Social y en el Estado de Derecho. Ahora protege el derecho a la libertad, sin duda alguna, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Son 3 derechos constitucionales los que son protegidos por la garantía del habeas corpus. Tenemos la otra garantía, el acceso a la información pública, que son derechos fundamentales, porque ustedes en cualquier momento, el día de mañana, pueden solicitarle al doctor Galochini Zambrano, fiscal general del Estado, que informe si José García Falconi, asesor de la Fiscalía, cuántas audiencias de formulación, de casación y de revisión actuó en la Corte Nacional. ¿Cuál fue el papel que desempeñó dentro de esas funciones de delegado del fiscal general del Estado? O sea que tenemos que la única manera
de que haya una verdadera participación ciudadana, es ejerciendo esta acción, que muy pocos lo conocen y muy pocos lo ejercen, la acción de acceso a la información pública. ¿Qué otra garantía? La otra garantía es el área data, para conocer los informes personales sobre sus datos personales, saca la redundancia, y sobre los bienes de la persona. Estas son las 4 garantías ordinarias. Y se llaman garantías ordinarias porque se presentan ante los jueces de la justicia ordinaria. Y las 2 extraordinarias. La acción de incumplimiento, que está en el 93 de la Constitución, y la acción de extraordinaria de protección, que está en el artículo 94. Aclarando, compañeras y compañeros, que la acción de protección tiene 2 clasificaciones. La acción extraordinaria de protección respecto a la justicia ordinaria y la acción extraordinaria de protección respecto a la justicia indígena, que son diferentes completamente. Ahora vamos a hacer un análisis jurídico sobre el pluralismo jurídico y las 7 formas de ahora de administrar justicia que existe en nuestro país. ¿Qué significa, compañeras y compañeros, vivir en un estado de justicia? Que es justamente lo que nos interesa a nosotros como estudiantes de derecho, como profesores, como operadores de justicia, como abogados de libre ejercicio. Para hacer realidad lo que es el estado de justicia, la Asamblea Nacional dictó en el mes de marzo del año 2000 el Código Orgánico de la Función Judicial. Y se establece en la misma Constitución el pluralismo jurídico. O sea que ahora hay 7 formas de administrar justicia en el país. La justicia ordinaria, que es la más común, por supuesto. La justicia indígena, que tiene base constitucional en el 171. Tiene base de los tratados internacionales. El convenio 169 de la OIT, el Tratado Internacional de los Pueblos Indígenas. Y esto hago énfasis una vez más, porque yo soy de la provincia de Chimborazo, y ahí es donde hay el mayor índice de indígenas en el país. Y obviamente yo fui también delegado de las comunidades indígenas ante el tribunal. ¿Cómo se puede juzgar a un mestizo igual que a un indígena? Es inconcebible. Y eso hemos hecho hincapié en la Corte Nacional de Justicia. Cuando hay un indígena, señores jueces, ustedes tienen la obligación, es señalado, de aplicar el artículo 24 y 344 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa es la segunda forma de realizar justicia. La tercera forma de realizar justicia son los jueces de paz y de equidad. Consejo de la Judicatura, está en mora de algunas cosas. Recuerden, compañeras y compañeros, que las disposiciones transitorias señalan plazos para que entre en vigencia el COIF. Y entre ellos, obviamente que ya se cumplió los 30 días, se está capacitando a los jueces, fiscales, operadores de justicia, a partir del 10 de marzo del presente año. Pero también tienen que implementarse la creación y el funcionamiento de los jueces de paz y equidad. Y hasta ahora estamos en mora con el Consejo de la Judicatura. Igualmente, la cuarta forma de realizar justicia, los medios alternativos de solución de conflictos, el arbitraje y la mediación. Yo no sé, compañeras y compañeros, yo tuve la oportunidad de leer el anterior proyecto del Código Penal Integral, y en él se establecía la mediación penal, y se lo eliminó al momento de que se aprobó este nuevo código. Solamente se establece la conciliación y no se establece la mediación, exclusivamente la mediación dice para los casos de adolescentes infractores. Lo cual no sé cuál fue la razón por la cual el Asambleísta Nacional suprimió la mediación penal dentro del proyecto del Código Orgánico Integral. Esa es la cuarta forma de administrar justicia. La quinta forma de administrar justicia es, como somos Ecuador, es parte de la CAN, de la Comunidad Latina de Naciones, con Bolivia, con Perú y con Colombia, tenemos el Tribunal Andino de Justicia que funciona de aquí a 2 cuadras. Esa es la quinta forma de administrar justicia. La sexta forma de administrar justicia, somos parte, hemos suscrito en el año 1969
la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por parte de San José de Costa Rica, de tal modo que somos parte de la Corte Interamericana y de la Comisión de Derechos Humanos, que está en su sede en Washington, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica. Y la séptima, firmamos en el año 2002, me parece, firmamos el Estatuto de Roma. Somos parte de la justicia universal y formamos parte de la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Estas son las 7 formas de administrar justicia dentro del pluralismo jurídico, dentro del nuevo ordenamiento jurídico del país. Pero compañeras y compañeros, para que se haga realidad este estado de justicia social, o sea que recoge los principios de la doctrina del socialismo del siglo XXI, nos guste o no nos guste. O sea, como dice el presidente, justicia para todos y para todas. No justicia solamente para el de Poncho como era antes. Justicia para todos y para todos. Y para que se haga efectivo esta justicia social, es fundamental la presencia de los jueces y juezas. Y aquí hay algunas contradicciones entre el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 604.1.2, no recuerdo exactamente, señala que en ningún caso, dice, en ningún caso los jueces pueden disponer pruebas de oficio. Y revisen ustedes, compañeras y compañeros, el artículo 130, número 10 del Código Orgánico de la Función Judicial será entre las facultades y deberes de juezas y jueces, disponer pruebas de oficio para buscar la verdad procesal, a excepción de las pruebas que señala la ley. Que esto es obvio, compañeros. Yo no sé por qué razón se puso esta disposición en el Código Orgánico Internacional. Seguramente para garantizar el principio de imparcialidad del ceremonio. Pero es que, y para garantizar el principio dispositivo, que vamos a hacer un análisis jurídico. El principio dispositivo hay que entenderlo de otra manera. Cierto es que el juicio es interpartes, entre las partes. En materia penal, entre el fiscal, que abre la instrucción fiscal, y el procesado, obviamente. Pero dentro de la cancha que marca el fiscal y el procesado, el juez tiene un papel fundamental. El juez no es un mero espectador, era mero espectador del Estado de Derecho. El juez tampoco es un arbitrario, no es un dictador. El juez es un director del proceso, como señala el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, y estoy insistiendo, que dentro de este nuevo ordenamiento jurídico, dentro de este nuevo Estado constitucional de derechos y justicia social, el papel protagónico para que se haga realidad una nueva justicia, que es el clamor del pueblo ecuatoriano, es el papel del juez. No solamente el fiscal tiene la obligación de buscar la verdad procesal, sino también el juez, de acuerdo al artículo 130, número 10 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, recalco, de una manera contradictoria, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 604, en uno de sus números, señala que el juez en ningún caso puede disponer pruebas de oficio, lo cual evidentemente rompe con el principio del neoconstitucionalismo que existe en el país. Y esto tiene que ser motivo de análisis jurídico en las aulas universitarias, en los colegios de abogados, en la Federación de Abogados, en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para que se aclare cómo entendemos el principio dispositivo, cómo entendemos el principio de concertación, cómo entendemos el principio de mediación, cómo entendemos el principio de imparcialidad, cómo entendemos el principio de interculturalidad, compañeras y compañeros. Entonces les explicaba que para hacer realidad el Estado de Justicia, la Asambleísta Nacional dicta el Código Orgánico de la Función Judicial. Y en el considerando del Código Orgánico de la Función Judicial, recalca una vez más la importancia de considerar lo que es vivir en un Estado constitucional de derechos y justicia social, que es diferente a vivir en un Estado liberal. Y por primera vez, el Código Orgánico de la Función Judicial es considerado, ya señala, 17 tratados internacionales
de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y por tal del ordenamiento jurídico del país. Y están taxativamente señalados de esos 17 tratados internacionales, porque se recuerdan que ahora las fuentes del derecho, donde se llama Monseñor Juan Leo en sus clases magistrales, era lo primerito, era la ley. Y así dice el Código Civil, ¿se recuerdan? No me recuerdo exactamente, pero uno de los primeros artículos del Código Civil dice la ley, dice la sentencia, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia, dice el Código Civil. Ahora en cambio no, dentro del Estado constitucional de derechos y justicia social, y es por eso que tenemos que abrir nuestra mente y nuestros ojos, señores compañeros y compañeras fiscales especialmente, y operadores de justicia, nos seguirán los jueces, de que este es un nuevo país, diferente al anterior. No puede ser que como era antes, en mi tiempo, que ganen los juicios el procesado o el acusador que tenga mejores abogados. Y eso va a pasar si es que concebimos el principio dispositivo de la manera tradicional y si consideramos que el juez en ningún caso puede disponer pruebas de oficio. El juez de campo, una vez más, es el protagonista del proceso de cambio que vive el país. Y es un punto de contradicción lo que mantiene el Código Orgánico Integral Penal al no permitir que las juezas y jueces dispongan pruebas de oficio para buscar la verdad. Además, no tenemos el tiempo suficiente, pero sí me gustaría, me encantaría que Teodoro Barros nos invite un día sábado, un día domingo con los señores fiscales a fin de hacer un análisis jurídico mucho más detallado sobre estos temas que son de vital importancia. ¿Cuál es el papel del juez? ¿Cuál es el papel del fiscal actualmente? ¿Qué verdad se busca? Porque el artículo 78 dice, ¿no es cierto?, que se busca la verdad. Aquí en el código dice la verdad histórica. El artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial dice la verdad procesal. ¿Pero qué verdad busca el fiscal o la fiscal? ¿Qué verdad busca el juez o la jueza? ¿Qué clase de verdad? El artículo 78, que vamos a hacer un análisis jurídico, si tenemos tiempo, se llama la reparación integral a favor de las víctimas. Y el principal derecho de la víctima es conocer la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿Será posible conocer la verdad histórica? ¿La verdad real? ¿La verdad verdadera, como llama la doctrina? ¿O solamente la verdad procesal? ¿Solamente eso? Entonces, son cuestiones que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia tiene que reunirse a fin de analizar y de dilucidar estos temas que están en la duda con el nuevo Código Integral Penal. Por primera vez, recalco una vez más, señala que dentro del ordenamiento jurídico del país tenemos ya un bloque de constitucionalidad compuesto de 17 tratados. O sea que las fuentes de derecho ahora, en este orden jerárquico, tenemos a la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos, y si esos tratados tienen derechos más allá, más progresistas de los de la Constitución, tienen valor supraconstitucional. Después tenemos los tratados internacionales que no son derechos humanos, luego tenemos las leyes orgánicas, leyes ordinarias, etc. Y el Código Orgánico, además, ¿por qué se llama Código Orgánico? Porque alguien escuché que está mal esta denominación, ¿ves? Porque la Constitución establece en el artículo 122, revisará por favor, que hay solamente leyes orgánicas y leyes ordinarias. No hay códigos orgánicos, no se llama código porque es una recopilación del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y del Código de Rehabilitación Social. O sea, ya está integrado en un solo cuerpo los tres cuerpos de leyes antes mencionados. Pues se llama, y además es código orgánico, tiene mucho más valor que el código que no es orgánico, que la ley natural. O sea que, compañeras y compañeros, tenemos ahora 17 tratados de internacionales de derechos humanos. Pero hay dos que son fundamentales, compañeras y compañeros, especialmente compañeras y compañeros operadores de justicia. Dos que son fundamentales. De lo contrario, hay un mal servicio de administración de justicia. Hay errores inexcusables. Ojo, compañeros, que hay una serie de instituciones, son leyes orgánicas y leyes ordinarias. Estaba confundido.
con ley 14. Leyes orgánicas y leyes orgánicas. Hay un montón de destituciones por parte del Consejo de la Judicatura, contra fiscales, jueces y defensores públicos, fundamentalmente contra jueces y fiscales, por error inexcusable. Y ese error inexcusable, ¿no es cierto? No conocer estos 17 tratados internacionales, especialmente dos que son fundamentales. Todos los 17 son principales, pero hay dos que les permito sugerir la lectura, porque ahí están reglas del debido proceso que coordinan con las reglas del debido proceso de la Constitución. Y son el convenio, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los Pactos de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Son dos tratados fundamentales que obligo obviamente a mis estudiantes a que analicen de manera detallada estas dos fuentes de derechos principales. Por primera vez, o sea que en la base de un sistema democrático, sin la menor duda, es la independencia de la función judicial, independencia externa e interna. Me explico. Independencia externa respecto a los otros poderes del Estado, a los otros 4 poderes del Estado. Independencia interna respecto a los superiores y a los inferiores dentro de los cuerpos que administran justicia. Y es así, compañeras y compañeros, que veremos el día jueves que la Corte Constitucional señala de manera vinculante, en sentencias que tienen carácter vinculante, erga omnes, que en el recurso de casación no se puede volver a valorar la prueba. Y es categórico en señalar, porque señala, pues recalca, que si en la Corte Nacional, en casación penal, vuelven a valorar la prueba, estarían violentando el principio de independencia judicial interna. ¿Qué dice el número 2? El número 2 dice: la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. El 3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. Este principio de unidad jurisdiccional ya estuvo en la Constitución de 1998. Sin embargo, hubo una oposición, especialmente de la Corte de Justicia Militar, para dar cumplimiento a esta disposición constitucional. Ahora, solamente los operadores de justicia que dependen de la función judicial pueden administrar la justicia, para la redundancia. Ya no hay tribunales de menores, ya no hay cortes policiales, ya no hay cortes militares, sino que todo está unificado dentro de la función judicial. La tercera dice, la cuarta: el acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales. Obviamente que a partir de la Constitución de la República vigente, es 0 tasas judiciales. Ya no hay tasas judiciales, la administración de justicia es gratuito. Obviamente se establecen las costas procesales, que son los gastos que se han ocasionado durante el juicio. Más aún, las costas procesales, en algunos casos, se dividen entre costas procesales a favor de la parte que venció el juicio y costas procesales cuando litigado con mala fe o con abuso de derecho a favor del Estado. O sea, me explico: si alguien litiga con mala fe, con falta de lealtad procesal o abuso de derecho, no solamente que paga las costas a la contraparte, sino que también paga las costas al Estado ecuatoriano, por haber ocupado un tiempo que no debía haberlo hecho. El número 5 del artículo 168 señala lo siguiente, dice: en todas las etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Ya expresamente señala el código, señala que son reservados los casos de delitos sexuales, los casos de menores adolescentes infractores, los casos de seguridad pública. O sea, son los 3 o 4 casos que las audiencias son reservadas. Y el número 6 del artículo 168, que es fundamental porque también lo recoge el artículo 5 del código, dice lo siguiente: dice, la sustanciación de los procesos en todas las materias, obviamente, ya penal, instancias, etapas
y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Y este numeral está recogido también en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Permítanme explicar un poquito del principio dispositivo de concentración y mediación, que está recogido también en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Principio dispositivo significa que el juicio es interpartes, entre las partes procesales. En materia civil, entre actor y demandado. En materia penal, en delitos de ejercicio de acción pública, entre la fiscalía y el procesado. En delitos de ejercicio de acción privada, entre el querellante y el querellado. Pero dentro de este principio dispositivo, o sea que los que marcan la cancha, en los cuales se va a desenvolver el proceso, es las partes procesales. Y en materia penal, sin duda alguna, el fiscal y el procesado, sin la menor duda. Pero dentro de esta cancha que está fijada por los fiscales y por el procesado, el juez no es un mero espectador. Yo escuché a un distinguido juez de la Corte Nacional que decía, no, somos meros espectadores. Lo máximo que podemos decir, igual que lo dice el Código Nacional, es la verdad, dice, es hacer una pregunta, es hacer una aclaración a los testigos, no más. Dentro del Estado constitucional de derechos y justicia social, compañeras y compañeros, es fundamental la presencia del juez dentro de sus funciones jurisdiccionales que están en el 130, ¿no es cierto?, del Código Orgánico. E insisto una vez más, el 130, número 10 del Código Orgánico señala como facultad, deber de los jueces de imponer pruebas de oficio para buscar la verdad que más se ajuste, que más se acerque obviamente a la verdad histórica, la verdad procesal que más se acerque a la verdad histórica, disponiendo pruebas de oficio, dentro de las pruebas obviamente que expuso las partes procesales, a excepción de la única prueba que no puede disponer el juez en un caso es la prueba testimonial, de acuerdo a lo que señala el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, que es de hechos directores. Principio de concentración, que señala el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, es que todo está concentrado en una sola audiencia, en la audiencia del juez. Por eso, la etapa de juicio, como dice el Código Orgánico Integral Penal, es la principal etapa del proceso penal, porque ahí los elementos de comisión se convierten en pruebas. Y el principio de inmediación es que el juez está en contacto directo con las partes y con las pruebas que se están practicando. Para hacer realidad, como les manifestaba el Estado de Justicia Social, el Código Orgánico de la Función Judicial señala brevemente en los artículos 4 al 31 los siguientes, los nuevos principios rectores, que también algunos de ellos están recogidos en el Código Integral Penal. El artículo 4, que dice: la supremacía de la Constitución de la República. Artículo 4. Dice: principio de supremacía constitucional. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que la Constitución es la norma normal, una norma superior, nada ni nada puede estar encima ni fuera de la Constitución. El artículo 5 dice: principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional. Este es uno de los principales características del nuevo Estado constitucional de derechos y justicia social. ¿Por qué razón? Porque en el Estado liberal, antes de la Constitución vigente del 2008, muchas normas de la Constitución política de esa época quedaban como letra muerta, porque no había una ley que viabilice ese derecho. En cambio, ahora el artículo 5 y el artículo 11 de la Constitución, el artículo 5